Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Espero que estén todos ahí, atentos al comienzo de esta reunión. Y gracias por tener este tiempo apartado para Dios y aprender más de la palabra de Dios. En estos domingos vamos a estar viendo un tema que se llama Jesús, el buen pastor. Y en esta mañana vamos a empezar con el primer sermón de esta serie breve, que es Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Jesús, ¿verdad? Yo soy la puerta. Y vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y te invito a abrir tu Biblia. Ahí en Juan 10 vamos a leer del versículo 1 al 10 inclusive, ¿sí? Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias por esta mañana que podemos estar reunidos para aprender más de tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, bendícenos a cada uno de nosotros, ayúdanos a entenderla y a poderla poner por obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Para entender un poquito de por qué Jesús dijo esto, tenemos que ir un poquito al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 9 del Evangelio de Juan vemos a un hombre que era ciego de nacimiento. Y Jesús hizo un milagro. Jesús le sanó, le dio vista a este hombre nuevamente, ¿verdad? Dice el versículo 6 del Evangelio de Juan, capítulo 9: dicho esto, cupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este es un gran milagro del Señor, que ya estuvimos viendo algunos de los milagros del Señor, pero Jesús sanó a este hombre. Ahora bien, una vez que pasó esto, que este hombre fue sanado, empezaron a ocurrir varias cosas. Primero, las personas que estaban alrededor, en el versículo 9 nos dice que unos decían, se preguntaban, ¿no? Lo conocen desde niño, había nacido ciego y de repente estaba viendo. Entonces en el versículo 9 dice: unos decían, Él es, y otros decían, a Él se parece, y Él decía, yo soy, el que era ciego de nacimiento, ahora veo. Entonces las personas empezaron a preguntar, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y en el versículo 11 dice: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y las personas le preguntaban: entonces, ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Entonces, en el versículo 13 vemos que lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. Estos fariseos eran un grupo selecto de judíos, y ahí empieza un poquito el problema en sí, porque
estos fariseos no querían que se hablara de Jesús. Y este hombre que era ciego de nacimiento estaba diciendo que Jesús le había sanado. Entonces ahí empezó a crear un poquito de conflicto. Y estos fariseos dijeron, bueno, si este es un hombre ciego de nacimiento, llamemos a sus padres. Hasta llamaron a sus padres, vinieron sus padres a ellos y les preguntaron. Este es versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Dice el versículo 20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Dios había hecho algo grande en la vida de este hombre, pero vemos cómo es la actitud de estos hombres, de los fariseos. Nuevamente, luego que los fariseos ya le habían preguntado a este hombre ciego, que era un mendigo, ¿sí? Nuevamente le empezaron a preguntar, bueno, ¿qué es lo que te pasó? ¿Quién fue el que te hizo esto, verdad? Y él respondió, otra vez se los tengo que decir, pero para ir concluyendo, en el versículo 34, dice, respondieron y le dijeron, los fariseos, ¿verdad? Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y les expulsaron. Y ahí es cuando empieza todo este problema, porque a este hombre que era ciego de nacimiento, lo expulsaron por haber sido sanado por Jesús. Y luego vemos que Jesús se encuentra nuevamente con este hombre y le pregunta, versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoro. En el versículo 35 dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí vemos una gran distinción entre la religiosidad de estos fariseos y la verdadera cristiandad por parte del Señor Jesús. El Señor Jesús se acercó a este hombre. Luego que lo había sanado y lo había perdido de vista, luego lo encontró nuevamente y le preguntó si creía en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y luego en el versículo 40 y 41, terminamos ahí el capítulo 9, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueres ciego no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y este sermón del capítulo 10 surge de la confrontación de nuestro Señor con los dirigentes judíos después de la expulsión de este hombre ciego de nacimiento. Jesús ahora da la ilustración del pastor y las ovejas. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué usa esta ilustración? Bueno, porque para la mente judía el pastor era cualquier dirigente político o espiritual. Y Jesús empezó su sermón con una afirmación y una ilustración familiar para ellos, para que ellos entendieran. Y lo vemos del versículo 1 al 6. El redil que acá está hablando, el Señor, vamos a leerlo otra vez. Versículo 1 del capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y su voz llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Y el redil que se refiere acá, por lo general, es un cercado alrededor, ¿verdad?, de piedras, con una apertura como puerta para que el pastor guardara el rebaño o los rebaños por la noche, y por lo general se acostaba ahí en la puerta, ¿verdad? No era raro alojar varios rebaños en el mismo lugar, ya que por la mañana los pastores llegaban y llamaban a sus ovejas, y cada una escuchaba y salía con su pastor. Y existe una breve ilustración en cuanto a esto que se llama La voz del pastor, y cuenta la historia que un hombre en la India fue acusado por robar una oveja. Entonces el juez llama al acusado y al acusador y los pone en dos habitaciones separadas, ¿verdad? Y traen a la oveja. Entonces el juez estaba con uno de esos hombres y le dice, bueno, llama a tu oveja, y el hombre llama a la oveja y la oveja nada. Entonces le pide lo mismo al otro hombre que estaba en la otra pieza, y este hombre, al empezar a hablar, la oveja corrió hacia él. Y eso es algo bueno para ver cómo en realidad apenas escucha la voz una oveja del buen pastor, va directamente hacia él, ¿verdad? El verdadero pastor entra por la puerta. Dice que los ladrones y salteadores nunca podrían entrar por la puerta, así que tenían que treparse por las paredes para entrar con engaño. Pero incluso si lograban hacerlo, jamás podrían atraer a las ovejas, porque las ovejas no iban a conocer su voz, así que tenían que robarlas, ¿verdad? Los falsos profetas nunca pueden conducir a las ovejas del mismo modo que el buen pastor. Las ovejas no van a seguir a esos malos profetas, ¿verdad? Acá nos estamos refiriendo a que el pastor, el buen pastor, Jesús, y los que no enseñan la verdad. Esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Entonces, las ovejas, conociendo la voz del buen pastor, no se van a ir tras un falso profeta o mala enseñanza, ¿verdad? Y es claro que los oyentes no comprendieron lo que Jesús dijo, ni por qué lo dijo. Pero la enseñanza de nuestro Señor Jesús en Juan 10 no es como las otras parábolas que estuvimos viendo, algunas de ellas relatadas en otros evangelios. La ocasión para esta lección fue la expulsión de este hombre ciego de nacimiento. Lo expulsaron obviamente de la sinagoga, ¿verdad? Como dice el versículo 34 del capítulo 9, que ya lo leímos, dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. A los falsos maestros no les importa el hombre. Al contrario, lo maltrataron y lo expulsaron. Pero Jesús, el buen pastor, le buscó y le recibió. Y lo vemos en el versículo 35 al 38. Jesús dijo claramente que el redil, al principio que se está mencionando, el redil es la nación de Israel. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, tenemos que hacer una gran diferencia en este pasaje. Las ovejas del redil se refiere a la nación de Israel. Cuando en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, significa a los gentiles, a nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, que hemos creído en Él, pero no somos judíos, ¿sí? Por eso versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Los gentiles, nosotros somos las otras ovejas que no estaban en el redil de Israel. Cuando Jesús vino a la nación de Israel, vino por el camino señalado, como fue trazado en las Escrituras, como lo prometían. Todo pastor verdadero debe ser llamado de la misma manera, enviado por Dios y llamado por Dios. Si verdaderamente habla la persona de Dios, las ovejas oyen su voz y no tendrán miedo de seguirle. Si verdaderamente enseñan lo que dicen las Escrituras, las ovejas no tendrán miedo y seguirán al buen pastor. El verdadero pastor ama a sus ovejas y las cuida. Dado que el pueblo no entendió ese lenguaje simbólico, Jesús dio una aplicación después de esa ilustración. Y lo vemos en el mismo pasaje, en Juan 10, del 7 al 10. Y vamos a leerlo nuevamente. Dice: volvió pues Jesús a decirles nuevamente: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 2 veces dice el Señor Jesús: yo soy la puerta. Él es la puerta del redil. El Señor Jesús es la puerta del redil. Y hace posible que las ovejas salgan de ese redil de la religión del judaísmo y que entraran a su rebaño. Los fariseos expulsaron a este hombre ciego de nacimiento de la sinagoga, pero Jesús lo sacó del judaísmo y lo llevó al redil de Dios. Pero el pastor no se conforma solamente con sacar a las ovejas, también las hace entrar. Ellas llegan a ser parte solo de un rebaño que es su iglesia. Cristo es la puerta de salvación. Dice la palabra de Dios que no hay otro camino. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un camino y una puerta, y es el Señor. Dice en Juan 19: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Los que confían en él entran en el rebaño y redil del Señor, y tienen el maravilloso privilegio de entrar y de salir y hallar pastos. Cuando tienes en cuenta que el pastor en el redil era la puerta del redil, esta ilustración se hace muy real. Como la puerta, Jesús liberta a los pecadores de la esclavitud y los conduce a la libertad. Tienen salvación. Y esta palabra salvo quiere decir librado, salvo y sano, ¿verdad? Perdón. Se usaba para decir que una persona se había recuperado de alguna enfermedad muy grave, había salido ileso de una tempestad feroz, había sobrevivido a una guerra o que fue absuelto en un tribunal. Jesús se refería primordialmente a los dirigentes religiosos de su día. Por eso dice en el versículo 8: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No estaba condenando a todo siervo de Dios que había ministrado antes de que él viniera a la tierra. La declaración ladrones son y salteadores dejan claro que tenía en mente a los líderes religiosos de su tiempo. No eran verdaderos pastores ni tenían la aprobación de Dios para su ministerio. No amaban a las ovejas, sino que las explotaban y las maltrataban. El mendigo, este hombre que era ciego de nacimiento, era un buen ejemplo de lo que los ladrones y salteadores podían hacer con una persona. Y es claro en el relato del Evangelio que los gobernantes religiosos de Israel se interesaban solo por proveer para sí mismos y protegerse. Vamos a ir a Lucas,
Lucas 16, 14, dice, los fariseos eran personas muy codiciosas, ¿verdad? Dice Lucas 16, 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Incluso ellos se aprovechaban de las viudas pobres. Vamos a ir a Marcos 12. Marcos 12, 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y también vemos que ellos convirtieron el templo de Dios en cueva de ladrones en Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21, 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y qué impresionante esto, ¿verdad? Ellos incluso tramaban matar a Jesús para que a Roma no les quitara sus privilegios. Vamos a ir a Juan 11, 49 al 53. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera en el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Tremendo pasaje este, ¿verdad? El verdadero pastor no vino para maltratar y explotar a las ovejas. El verdadero pastor vino para salvar a las ovejas. Pero los pastores falsos se aprovechaban de ellas y las explotaban. Detrás de estos falsos profetas está el ladrón. Dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que esta ilustración del ladrón probablemente se refiere a Satanás. El ladrón quiere robarse las ovejas del redil, matarlas y destruirlas. Y el próximo domingo estaremos viendo que las ovejas están seguras en las manos del pastor y del Padre. Cuando pasa por la puerta, recibes vida y eres salvo. Al entrar y salir disfrutarás de una vida abundante en los ricos pastos del Señor. Sus ovejas disfrutan en plenitud y libertad. Jesús no solo da su vida por nosotros, sino que nos da su vida a nosotros ahora mismo. Y el énfasis de esta primera sección recae en la puerta. Jesús es la puerta. Y quiero que pienses en esta mañana, Jesús te está comparando con una oveja. El buen pastor es el Señor Jesús. Y la oveja depende totalmente del pastor. Hermano, como vimos en esa ilustración de ese hombre que había sido juzgado por robar una oveja, bueno, la oveja cuando escuchó al buen pastor, a su pastor, corrió enseguida hacia él. ¿Jesús es tu pastor? ¿Jesús es el buen pastor en tu vida? ¿Realmente escuchas la voz de él y te deleitas? ¿Te deleitas al meditar en su palabra? Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es tu pastor y Él quiere darte esa vida eterna, esa salvación.
Pero eso si realmente quieres entrar por esa puerta. Jesús es la puerta. Yo soy la puerta, Él dijo. Y Él quiere salvarte. Él quiere sanarte de una esclavitud eterna en el infierno. Él quiere hacer una obra en tu vida. Él te quiere como una oveja. Ahora, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida a Él? Dice la palabra de Dios que debemos arrepentirnos, arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor. Tenemos que reconocer primero que somos pecadores. Dice la palabra de Dios que todos estamos separados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero solo hay un camino. Solo hay un camino, y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero en esta mañana que realmente, si aún Jesús no es tu buen pastor, incluso tal vez no estás en la religión del judaísmo, pero estás envuelto en alguna religión, hoy es el día de salvación. El Señor quiere sacarte de ese redil del engaño y ponerte en su redil, en el redil de su iglesia. Y quiere que seas una oveja más. Él quiere cuidarte. Él quiere que seas un hijo de Él. Por eso en esta mañana te desafío a que puedas tomar una decisión por Dios. Puedas entregar tu vida a Él en esta mañana. Puedas realmente reconocer que eres un pecador. Pedirle perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele que Él entre a tu corazón y que Él gobierne en tu vida. Que realmente seas una oveja y Él sea tu pastor. Querido hermano, hermana, realmente deseo que en este tiempo que no nos podemos reunir puedas buscar en la palabra de Dios las riquezas. Ese pasto fresco está aquí para que te puedas alimentar de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres el buen pastor y eres la puerta, y el que por ella entrare será salvo. Por eso te ruego, Padre, por aquellos que aún no han tomado una decisión de entregar sus vidas a ti, que en esta mañana lo puedan hacer, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Cuida a cada uno de los hermanos, cuida a los ancianos también, Señor. Tú les estés dando buena salud y les estés cuidando de todo mal, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra nuevamente. Bendícela y guárdanos en este día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y estaremos próximamente, mañana compartiendo el devocional. Dios te bendiga.